programa de hoy, desde Venezuela, inicia el año jubilar invocando la esperanza en medio de la tensión política. Con su gira continental, Edmundo González busca generar un momentum favorable a un quiebre en Venezuela o al menos subir los costos políticos para Nicolás Maduro, explica analista. Desde Roma, tan solo 2 semanas después del inicio del Jubileo de la Esperanza, más de 500.000 peregrinos ya han atravesado la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. Le contamos todo lo que debe saber de las 5 puertas del Año Santo. Con la reforma de la curia no es necesario que jefes de dicasterios vaticanos sean ordenados. Vaticanista nos explica el nombramiento y competencias de la hermana Simona Brambilla como prefecto del dicasterio de los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. El Papa Francisco nombra al cardenal Robert McElroy como nuevo arzobispo de Washington, D.C. Conoceremos un poco de su trayectoria y lo que dijo sobre los latinos en su rueda de prensa. Hola amigos, qué gusto estar con ustedes como siempre en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos las noticias desde Venezuela, donde este lunes se abrió el año jubilar de la esperanza. El acontecimiento más importante en la vida de la iglesia en estos momentos se da pocos días antes de otro evento crucial para los venezolanos, la polémica inauguración del tercer mandato consecutivo de Nicolás Maduro, luego de dudosas elecciones. El arzobispo de Caracas en su homilía remarcó la imperiosa necesidad de rescatar la esperanza en toda Venezuela y llamó al gobierno a garantizar todas las libertades de los ciudadanos. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos cuenta más. Esperanza en Venezuela es un término común. Pasan los años agitados por cualquier clase de adversidades y obstáculos, pero la esperanza se mantiene siempre. Esperanza en un futuro mejor, en oportunidades para todos. El casco histórico caraqueño fue, este 6 de diciembre, el escenario donde quedó plasmado una vez más esta manera de afrontar la vida tan típica de los venezolanos. Desde temprano, los feligreses se agolparon en las puertas de la Santa Iglesia Catedral, ansiosos por escuchar las palabras de su arzobispo, que frente a algunas autoridades del chavismo presentes en la misa, no dudó en expresar. Iniciamos este año en Venezuela en medio de tensiones, miedos y desconfianzas. La situación económica sigue golpeando a muchos hermanos que sufren una gran pobreza. Que todas nuestras comunidades parroquiales encuentren espacios e iniciativas para compartir con los más pobres signos de la ternura de Dios y de la caridad cristiana. No se olvidó tampoco de los privados de libertad, en especial de aquellos presos por motivos políticos, que en Venezuela se cuentan de a miles, sin restricción de sexo o edad. El Año Santo nos exige pensar en los presos, que privados de la libertad experimentan la dureza de la reclusión, la lejanía de la familia, las restricciones impuestas. En su visita a la cárcel de Roma, donde el Papa abrió una puerta santa, comentó: muchos de estos no son los peces gordos. Los peces gordos tienen la astucia de quedarse fuera y nosotros tenemos que acompañar a los presos. Renuevo la petición del Papa Francisco y de la Conferencia Episcopal Venezolana por la liberación de los presos y la total restitución de sus libertades. De igual manera, en su valiente homilía, el pastor del rebaño caraqueño recordó a los millones de venezolanos que se han visto obligados a abandonar el país, transmitiéndoles un mensaje de cercanía y de espera. Un recuerdo a nuestros migrantes que están buscando en otras tierras una vida mejor para sus familias, que encuentren seguridad, acceso al trabajo y a la educación de sus hijos. No se olviden que esta es su casa. Aquí los recordamos con cariño y los esperamos para seguir construyendo una Venezuela amplia. Después de animar a los jóvenes que con frecuencia ven que sus sueños se derrumban y de precisar que serán 12 las iglesias jubilares en Caracas, además de la Catedral Metropolitana, Monseñor Biort concluyó señalando la posibilidad de construir un futuro mejor, porque la esperanza cristiana no engaña ni defrauda, porque está fundada en la certeza de que nada ni nadie podrá separarnos nunca del amor de Dios. Que la apertura de este año jubilar sea para todos una invitación a mirar el futuro con esperanza y a comprometernos en construirlas con gestos concretos. Que seamos capaces de dar una sonrisa, un gesto de amistad, una mirada fraterna,
una escucha sincera, un servicio gratuito, una caridad, un paso adelante. Inundemos a Venezuela de esperanza. Lo repito, inundemos a Venezuela de esperanza. El inicio del año jubilar en Venezuela se enmarca en un tenso ambiente político y social, a pocos días de la juramentación del próximo presidente de la República, a pocos metros de la catedral, el próximo 10 de enero. Desde Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. Este viernes 10 de enero, el presidente Nicolás Maduro inaugura su tercer mandato de acuerdo al cronograma electoral. Pero otro es el plan de su opositor, Edmundo González, quien sigue defendiendo los votos que en forma legítima obtuvo en las elecciones del pasado 28 de julio. Veamos las iniciativas que el exdiplomático viene ejecutando y la visión de la Iglesia. Washington, D.C., 6 de enero. Edmundo González, reconocido por varias naciones como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela, se reunió con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y nosotros, por supuesto, que agradecimos el apoyo que nos ha brindado el gobierno de los Estados Unidos en esta lucha por la recuperación democrática de Venezuela. Ese es un compromiso que nos llevamos y que vamos a estar siguiendo hasta el último día del gobierno del presidente aquí en Washington. Buenos Aires, 4 de enero. Edmundo González es recibido por el presidente de Argentina, Javier Milei, quien lo reconoció como presidente electo de Venezuela. Le comunicó su apoyo para lograr una transición democrática en el país. Montevideo, 4 de enero. Con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle, Edmundo González discutió estrategias para fortalecer la democracia en la región. Domingo 5 de enero. En videollamada, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, confirmó su apoyo a Edmundo González. Esta semana, González viajará a Panamá y República Dominicana. Desde esta última nación partirá a Venezuela, acompañado de un grupo de expresidentes de la región. Su objetivo, juramentar como presidente el próximo 10 de enero. El régimen chavista, por su parte, ha reafirmado que González Urrutia y los expresidentes que lo acompañen a Venezuela serán detenidos apenas lleguen al país. Él dice que viene con unos expresidentes. Vengan, señores expresidentes, que los estamos esperando. Santos, 20. Pastrana, 20. Fox, 20. Quiroga, será bienvenido. Para todos hay espacio. Todos tienen su espacio listo, preparados para recibirlo. Ahora, algunos dirán, no se atreverán en Venezuela. No nos atreveremos. A la hora de defender la patria nos atrevemos a cualquier cosa, a lo que sea. Y no vamos a permitir que delincuentes de otros países vengan a Venezuela a tratar de invadir nuestro país. María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, desde la clandestinidad llamó a los venezolanos a manifestarse en las calles este 9 de enero. El arzobispo de Caracas, Monseñor Raúl Biort, durante la inauguración del Año Santo pidió el respeto a los derechos humanos y ciudadanos en un marco democrático de libertad de pensamiento, de expresión y de acción social, así como el cese de toda forma de intimidación y de odio, venga de donde venga. A esperas de lo que sería la tercera inauguración de Nicolás Maduro en Venezuela como presidente, Edmundo González, que según la evidencia que presentó sería el presidente electo, está haciendo una gira por Latinoamérica que también culminaría con su regreso a Venezuela. Para saber más al respecto estamos con Carmen Hernández, es doctora en Comunicaciones Públicas de la Universidad de Navarra, nos habla desde Bilbao. Carmen, bienvenida al programa. Muchas gracias, encantada de estar con ustedes. Carmen, ¿cuál es su opinión sobre la iniciativa de esta gira emprendida por Edmundo González? Sí, bueno, es una gira importante, es una gira continental, una gira americana, donde pues ha tenido un golpe, yo creo que un golpe de efecto muy relevante en ese recibimiento que le dio el presidente Milei en Buenos Aires y el ser arropado por una multitud de migrantes venezolanos también en Buenos Aires,
seguidamente Montevideo. Básicamente pisar suelo americano creo que se convierte en un símbolo en sí mismo. Hoy se espera sea recibido por el presidente Biden y quizás por alguien de la administración Trump. Es decir, creo que lo que está haciendo Edmundo González Urrutia es construyendo un momentum favorable a su vuelta a Venezuela, o al menos elevarle los costos sustancialmente a una autoproclamación de Maduro el día 10, ¿no? ¿Qué piensa usted del plan de Edmundo Fernández justamente de regresar a Venezuela este 10 de enero? Bueno, creo que la vuelta de González Urrutia a Venezuela solo es posible si se está dando en simultáneo un quiebre y una negociación con las fuerzas que viene sosteniendo a Nicolás Maduro. Esto es básicamente fuerzas institucionales, pero también las fuerzas del mundo militar, ¿no? Entonces, en la medida que vamos viendo, digamos, todas estas operaciones, toda esta operación geopolítica, vamos viendo más apoyo y más reconocimientos a González Urrutia como presidente electo de Venezuela y la persona que legítimamente debería asumir el poder el día 10 de enero. Se le van subiendo los costos a la permanencia de Maduro en el poder y se está buscando esta capacidad de que se genere el quiebre que permita la negociación, ¿no? O sea, yo creo que el 10 de enero es un escenario todavía de cambio muy probable en Venezuela, que ofrece un hilo de continuidad republicana y al mismo tiempo una salida semidigna que ofrezca cierta protección de los intereses de quienes están sosteniendo a Maduro en el poder, ¿no? Ese escenario, yo creo que el escenario de cambio político está dado en Venezuela en el año 2025, pase lo que pase el 10 de enero, pero es mucho mejor antes del 10 de enero que después del 10 de enero, ¿no? Porque evidentemente el pecado es distinto, ¿no? Es distinto. Hasta antes del 10 de enero, Maduro peca por ocultar los verdaderos resultados, pero el 11 de enero estaría usurpando una silla presidencial que le pertenece a otro, ¿no? Entonces, ese quid pro quo donde Maduro acepta la derrota y la nomenclatura madurista o oficialista preserva una capacidad legislativa que puede incidir o llevarle las riendas a un proceso de transición, creo que es posible y es un escenario deseable de cambio, no solamente el mejor para Venezuela como un todo, sino también el mejor para la propia nomenclatura que detenta el poder. Sin embargo, estamos claros que Maduro ha dicho repetidamente que asumirá, que será autoproclamado, pero aún puede cambiar de opinión o pueden forzarle a cambiar de opinión de la misma manera que muchos autoritarismos han salido del poder luego de perder las elecciones. El caso de Pinochet en Chile, el caso de las elecciones en Nicaragua contra Violeta Chamorro, o mucho más cercano el caso de Guatemala el año pasado, donde el poder se negaba a cederle la silla presidencial a quien había sido electo en las urnas, ¿no? Estaremos muy atentos para que, por el bien del pueblo venezolano, esta intención tenga el efecto deseado y se pueda validar el voto popular. Muchas gracias, Carmen Fernández, por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes. Ahora dirigimos nuestra mirada hacia Roma. Tan solo 2 semanas después de la inauguración oficial del Jubileo de la Esperanza, más de 500.000 peregrinos de todo el mundo ya han atravesado la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, según el Dicasterio para la Evangelización. Le presentamos todo lo que debe saber de las 5 puertas santas en el año jubilar de la Esperanza, más que un acto simbólico, una invitación a una vida nueva que nos ofrece el encuentro con Cristo. Cuando se abrieron las puertas de bronce de la Basílica de San Pedro, también se abrió el Jubileo de la Esperanza de 2025. El Papa Francisco inauguró la celebración en Nochebuena, con una tradición que se remonta a siglos atrás. Es la más simbólica de las 4 basílicas papales de la ciudad
que ahora están todas abiertas. Se estima que unos 30 millones de peregrinos cruzarán estos umbrales este año. Fratelli e sorelle. Hermanos y hermanas, en el nacimiento del Señor, luz de luz, esperanza inextinguible, nos disponemos a cruzar con fe la puerta santa. Los pasos de nuestro camino son los pasos de toda la Iglesia, peregrina en el mundo y testigo de la paz. Pellegrina nel mondo e testimone di pace. El 29 de diciembre fue otro hito importante, cuando el cardenal Baldassare Reina, cardenal vicario de la diócesis de Roma, abrió la puerta santa de San Juan de Letrán. Marcó formalmente el inicio del año jubilar para las diócesis de todo el mundo. Coincidiendo con la festividad de la Sagrada Familia, el cardenal italiano invitó a todos a reconocerse parte de la familia de Dios. En sus oraciones también pidió una atención especial a las familias que atraviesan dificultades y sufrimientos. El Espíritu Santo nos reúne en este templo, madre y cabeza de todas las iglesias, para celebrar el año jubilar de gracia y mantener encendida la antorcha de la esperanza que no defrauda. La tercera puerta santa de Santa María la Mayor fue abierta por el cardenal lituano Rolandas Makrickas. Es el primer santuario mariano de Occidente. La celebración tuvo lugar el 1 de enero en la solemnidad de María, Madre de Dios. El cardenal reflexionó sobre el papel de María como luz guía para la humanidad e instó a los peregrinos a caminar en la fe bajo su guía maternal. Rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Encomendemos nuestra oración al Padre, para que como María seamos peregrinos de la esperanza que lleven a Cristo al mundo. Que portano Cristo al mundo. La última puerta santa se encuentra en la Basílica de San Pablo Extramuros. Fue inaugurado por el arcipreste de la Basílica, el cardenal James Michael Harvey. Subrayó que atravesar la puerta santa es atravesar la puerta de la esperanza y entrar en el tiempo de la misericordia y del perdón. Cristo es la puerta. Cristo es la puerta y el que entre en el redil de las ovejas, por él se salvará. Esta es nuestra fe, nuestra esperanza que no defrauda. La nostra fede, la nostra speranza che non delude. La apertura de la puerta santa, continuó el cardenal Harvey en su homilía, marca el paso salvífico abierto por Cristo a través de su encarnación, muerte y resurrección, llamando a todos los miembros de la Iglesia a reconciliarse con Dios y entre sí. Durante el jubileo de 2025, los peregrinos podrán recorrer todas estas puertas santas que simbolizan la transición que todo cristiano debe hacer del pecado a la gracia. Hacemos una pausa y al volver. Con la reforma de la curia no es necesario que jefes de dicasterios sean ministros ordenados. Vaticanista nos explica el nombramiento y competencias de la hermana Simona Brambilla como prefecto del dicasterio de los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. Además, el Papa Francisco nombra al cardenal Robert McElroy como nuevo arzobispo de Washington, D.C. Conoceremos un poco de su trayectoria y lo que dijo sobre los latinos en su rueda de prensa. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. La hermana Simona Brambilla, religiosa de las misioneras de la Consolata, ha sido nombrada por el Papa Francisco para dirigir el dicasterio de los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica junto al cardenal Ángel Fernández Artime, que es salesiano, que han sido nombrado pro-prefecto. Para saber más de lo que esto significa, estamos con Andrea Galarducci, que nos habla desde Roma. Andrea, bienvenido al programa. Gracias por verme. Un gusto estar contigo, Andrea. Por favor, explícanos esta figura de la hermana como prefecto del dicasterio y el cardenal como proprefecto, y qué significa también, digamos, es un nombramiento sin precedentes. Es un poquito complicado, los americanos pueden llamarle inside baseball. Prácticamente, con la reforma de la curia, no es importante más que el jefe del dicasterio sea arzobispo o cardenal, pero mínimo arzobispo, porque la misión no está dada. No está duda para la ordenación por la ordenación sacerdotal, ma está dada por el Papa, por la misión del Papa. Así, todos pueden ser jefe de dicasterios, y así tenemos una hermana que puede ser jefe de dicasterio. Pero
tenemos un dicasterio como el dicasterio para la vida religiosa. El dicasterio para la vida religiosa tiene algunas competencias que son competencias que van a tocar los religiosos que son sacerdotes, son curas, son obispos en algunos casos, curas, no necesariamente. Así necesitas un ministro ordenado para juzgar, para hacer una provisión. Así se inventó esta figura del proprefecto. Proprefecto no es un término que es precisamente justo, porque el proprefecto en pasado fue lo que fue jefe de congregación, pero no podría ser jefe porque no sea cardenal, porque en pasado los jefes de congregaciones tenían que ser cardenales. Por ejemplo, cuando Angelo Sodano fue nombrado secretario de Estado, él fue arzobispo, no cardenal. Así, por el año que fue arzobispo, él fue prosecretario de Estado. Y después, cuando fue creado cardenal, diventó secretario de Estado. Así, proprefecto es un cargo que no existía antes, y esto es porque es difícil de explicar, porque no fue explicación. No sabemos cómo los balances entre el prefecto y el proprefecto van a configurarse en este dicasterio. ¿Qué sabemos de la religiosa que ha asumido justamente como prefecto de ese dicasterio? ¿Qué nos puedes decir de ella? Esa religiosa tiene un perfil muy interesante y es una psicóloga de formación, es laureada en psicología y fue es una misionaria de la Consolata, así es una misionera, y fue secretario de esta congregación. Todo fue listo porque el Papa quería una religiosa experta en psicología, porque tenemos aún casos de abusos en los órdenes religiosos, nos tenemos muchos reportes sobre los abusos, así una psicóloga podría ser útil. Y es esta la razón, la mayor razón para que el Papa la eligió como secretaria del dicasterio de los religiosos. Es joven, no es una jefe muy anciana, tiene unos 50 años, un poquito menos, y es muy bien conocida por su trabajo, por su amabilidad. Es un perfil muy interesante para esto. Como secretaria hizo bien, así como prefecto vamos a ver que puede ser bien. Entonces estamos hablando de una religiosa que tiene muchos años en su congregación, que ha sido misionera justamente en el África, con formación en psicología, también con experiencia de gobierno, así que parece una persona humanamente muy preparada para el cargo que se le encomienda. Sí, es el perfil que el Papa prefiere. El Papa eligió. No es la primera vez que el Papa elige una religiosa en cargos de una cierta de esta importancia. Voy a recordar que al inicio del pontificado el Papa eligió la hermana Luisa Premoli como miembro de la Congregación de los Obispos para elegir los obispos. Así, es un perfil que el Papa utiliza mucho en este pontificado. Andrea Gagliarducci, gracias por habernos explicado este importante nombramiento pontificio en el Vaticano. Gracias a vosotros. Y en Estados Unidos, un alto miembro de la Iglesia Católica dirigirá la oración de apertura del mandato de Donald Trump. Se trata del cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York. En entrevista al canal WPIX el 24 de diciembre, el procurado dijo que fue el propio presidente electo quien lo convocó. El cardenal Dolan también señaló que había hablado de cuestiones de fe con Trump. Timothy Dolan añadió que cree que los dos intentos de asesinato probablemente tuvieron algo que ver con el crecimiento en la fe del próximo jefe de Estado. El cardenal Dolan pronunció la oración de apertura durante la investidura de Trump en 2017, reporta Así Prensa. En esa ocasión, el cardenal leyó la oración del rey Salomón del Libro de la Sabiduría. Conozcamos ahora quién es el nuevo arzobispo de Washington, D.C., el centro del poder político de los Estados Unidos. Monseñor Robert McElroy fue creado cardenal por el Papa Francisco en 2022. Es doctor en Teología Moral por la Pontificia Universidad Gregoriana y en Ciencias Políticas por la Universidad de Stanford. También estudió Historia en la Universidad de Harvard. En sus casi 10 años como obispo de San Diego, el cardenal McElroy se ha pronunciado sobre varios temas controvertidos. Entre otras cosas, considera que negar la comunión a políticos católicos pro aborto es utilizar la Eucaristía como arma con fines políticos. McElroy también apoya la idea de las diaconisas en la Iglesia y es un firme defensor de los católicos LGBT.
Tras conocerse la noticia de su nombramiento como arzobispo, ofreció una conferencia de prensa el lunes 6 de enero en la Catedral de San Mateo Apóstol, en Washington, D.C. El arzobispo saliente, Monseñor Wilton Gregory, de 77 años, y cuya renuncia fue aceptada por el Papa Francisco, presentó a McElroy como su hermano y amigo. El nuevo arzobispo de Washington aprovechó la ocasión para decir unas palabras en español y señalar lo que será su línea pastoral. La gran fe del pueblo hispano-latino es un tesoro magnífico en todo el país, especialmente aquí en la arquidiócesis. Quiero ser un buen pastor y quiero declarar constantemente que la Iglesia es la madre de todos, 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 especialmente en tiempos difíciles y con sufrimiento. El nombramiento de McElroy se da pocos días antes de que Donald Trump preste juramento para un segundo mandato como presidente de Estados Unidos. Poco después de que Trump asumiera su primer mandato en 2017, el purpurado dijo que si Trump era el candidato de la disrupción, entonces se necesitaba una disrupción similar para construir una sociedad mejor. En 2021 denunció el fracaso del Congreso para crear caminos hacia la legalización para algunos de los 11 millones de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.